siente y que compartimos distintas generaciones y que tienen distinto alcance, algunas fotografías de alcance muy nacional, otras con contenidos más regionales, pero que tienen que ver principalmente con el activismo de las mujeres. No con las mujeres en general, sino con las mujeres activistas. Pensar, digamos, un poco la pregunta que les propongo es ¿qué lugar ocupan las mujeres en los teatros de la memoria en Argentina? En un país que se ha caracterizado, digamos, por tener políticas de la memoria muy tempranas, primero de verdad y justicia, luego de memoria, muy tempranas, y donde, digamos, se ha caracterizado también en su historia reciente por un fuerte protagonismo femenino, con agenda propia y sin agenda propia antes, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que me parece que está bueno que tal vez ustedes después podamos conversar, es a ver si a través de mi intervención yo puedo mostrar efectivamente qué lugares en la memoria social para las mujeres activistas en Argentina. Y vinculado a esto, y muy fuertemente, si la pregunta, la segunda pregunta y subsidiaria de ella sería ¿cómo incide la experiencia del movimiento feminista argentino actual? Y entonces acá una breve, muy breve caracterización. Más o menos desde mediados de la década pasada, alrededor del 2015, el feminismo, ese pequeño movimiento feminista, se convirtió en un movimiento social de masas en Argentina, por primera vez en su historia, en un movimiento social de masas con capacidad de interpelar a la vida personal, a la política, al poder judicial, al sistema educativo, bueno, lo público, lo político, lo personal. No hay ámbito que no haya sido y siga siendo interpelado por el feminismo. De hecho, el movimiento feminista, que habla muchas lenguas, por supuesto, es uno de los movimientos sociales más significativos de la Argentina actual, y esta situación no puede compararse con ningún otro momento del pasado. De hecho, yo aquí tomé una fotografía que no puedo, digamos, vamos a trabajar algunas fotografías, algunos testimonios visuales que tienen autoras, fotógrafas y fotógrafos, y otras que son anónimas y que son de todo el movimiento, particularmente, del movimiento de mujeres, sexodisidentes, de los movimientos sociales. Esta es una fotografía del pañuelazo del 2019, donde ustedes podrán ver la masividad, ¿no? Así, digamos, cuando, digamos, tuvimos la primera derrota legislativa en el 2018 para legalizar, para la interrupción voluntaria del embarazo, que digamos luego se conquistó en diciembre del 2020. Entonces, digamos acá, yo quiero un poco anteponer un poco la perspectiva en el uso que voy a hacer de las fotografías, en el sentido de que yo soy historiadora, como ya habrán advertido, y durante mucho tiempo la historia se valió de la fotografía como una mera ejemplificación de la palabra escrita. Bueno, no. Vamos a apartarnos radicalmente de esa perspectiva de que la fotografía vale más que 1000 palabras, de que la fotografía es un testimonio transparente, no. Y más bien pensar en el poder de las imágenes y cómo ese poder de las imágenes se construye en muchas ocasiones con las recepciones de las imágenes, ¿no? Entonces esto nos permite un diálogo, ¿no? entre el pasado y el presente. Esto nos permite hablar digamos, a ver, para plantearlo sintéticamente, no hay memoria sin imágenes. Cierren los ojos un instante, hagan un ejercicio de cerrar los ojos y pensar en algo. Cualquier cosa que estén intentando recordar se les va a representar bajo la forma de imágenes. Entonces, y esto tiene que ver muy fuertemente con la memoria, porque ¿qué es la memoria además de una cualidad, de una capacidad psíquica? Es la presencia del pasado en el presente, ni más ni menos. A mí me gusta muchísimo esa definición. La memoria, bueno, que tiene como toda una historia, que no les voy a contar ahora esta definición, pero es sencilla, pero muy potente, muy, muy poderosa. Si no hay presencia de ese pasado en este presente, no es memoria. Estamos hablando de otra cosa, diferente, de otras cosas. Entonces, pensando también que, digamos, en esto que trae Didi Huberman, que las imágenes son portadoras de historia, pero también
que no son solo documentos de la historia, sino que configuran en sí misma acontecimientos, que es un poco lo que vamos a ver con las imágenes que les voy a presentar. Voy a dejar esto para más adelante. Provocativamente, escogí una imagen de varones, donde ustedes solo van a ver presencias masculinas. Es una imagen, en el 2019 se cumplieron en Argentina 50 años de los Asos, alguna reverberación al Mayo francés, digamos, a todo un conjunto de rebeliones obreras y estudiantiles que sacudieron el planeta. En Argentina, digamos, en el 69 se abre un ciclo en medio de una dictadura, no la última, sino la anterior, un ciclo de movilización social, protesta obrera y popular, estudiantil, intensificación del conflicto de clases, etcétera, etcétera, que es un ciclo que va a concluir lamentablemente con la imposición de otra dictadura y un interregno democrático. Esta foto es de los días de una segunda insurrección en Córdoba. En el 69 ardió el interior del país, ¿no? Esta cosa de que no ocurrió en Buenos Aires, en nuestra capital, sino que un conjunto de insurrecciones obreras y estudiantiles agitaron el interior del país. Acá se ve a un líder obrero, Agustín Tosco, representativo de una militancia antiburocrática, antipatronal, honesta, el dirigente sindical honesto. Bueno, esta foto formó parte de las imaginaciones visuales de distintas generaciones de militantes, sin ninguna duda. Pero vean esta foto, es la misma, con otro recorte. Esta foto fue recuperada en el año 2019, cuando se cumplieron 50 años del Cordobazo, de los Rosariazos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Quién recupera esta foto? Una periodista, Viviana Fulchieri, que va a los archivos de Luz y Fuerza, ¿no? Uno de los sindicatos antiburocráticos, cuyo líder era precisamente Agustín Tosco, y encuentra esta fotografía. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con la fotografía primera? Le fue recortado lo que era accesorio, lo que no era significativo, lo que no era importante, es decir, la presencia de las mujeres, ni más ni menos. Y bueno, ¿qué es lo que...? Entonces acá hay como unas cuantas preguntas para formularnos, para hacernos, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, primero con la intencionalidad de la periodista de ir en búsqueda de testimonios visuales y luego, ¿por qué esta otra foto, esta segunda foto, adquirió la popularidad y la difusión que adquirió en Argentina desde el 2019 y que hoy es un recurso pedagógico para todos nosotros que trabajamos con memoria, para quienes trabajamos sobre historia reciente, para quienes trabajamos desde una perspectiva feminista, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿no? Le fue recortado lo que no era importante. Precisamente las mujeres estaban al costado. Y dejo esto en suspenso por un ratito. Y me traslado a otro escenario, a las batallas del 69 y a los rosariazos, la ciudad donde yo vivo, que es Córdoba y Rosario son la segunda y la tercera ciudad de Argentina. Hay una disputa allí por el segundo lugar, pero es un tema menor. Cuando se produce el primer rosariazo, que tiene un contenido más estudiantil, digamos, se produce, por supuesto, en el país un conjunto de... La represión fue muy generalizada y la muerte y la represión se descargó sobre estudiantes, ¿no? Aquí hay una representación que hace un dibujante, historietista y escritor, Roberto Fontana Rosa, sobre una fotografía de Carlos Saldi. Esto es del 69, esta fue una de las imágenes, una estetización del asesinato de un estudiante caído, claramente, con las balas de la policía. 20 años después, 30 años después, perdón, sí, 30 años después, en 1999, cuando se cumplió un nuevo aniversario de los rosariazos, que fueron dos, hay muchas representaciones de la muerte, ¿no? Siempre lo que se utilizó para, digamos, mostrar visualmente la represión, fue la idea de la represión sobre los cuerpos masculinos caídos. Hubo algunas mujeres asesinadas, fueron menos, en su mayoría fueron varones. Pero en medio de una segunda ola neoliberal, en el gobierno peronista de Carlos Menem,
en la década del 90 y en un nuevo aniversario redondo del Rosariazo, un artista plástico y defensor de los derechos humanos vuelve a elegir la figura caída de este estudiante asesinado en las calles rosarinas en el 69, pero ahora la represión aparece explícita bajo la figura de un montón de represores que no tienen rasgos de humanidad alguna, cascos, escudos, no se ven los rostros de ninguno de ellos, pero fíjense la mancha de sangre, el cuerpo caído, etcétera, etcétera. Y esto fue así hasta el 50 aniversario, digamos, las representaciones visuales dominantes de el Rosariazo habían sido tomadas sobre la imagen de los varones caídos en actos represivos. Esto cambia radicalmente cuando se produce nuevamente, y es el mismo momento en que se recuperan esas fotografías que mostré antes, las del post-cordobazo, en todo caso, cuando se recuperan estas fotos de Carlos Saldi, que ya había muerto en el 2019, lamentablemente, que son dos fotografías donde se ve unas imágenes completamente diferentes, 2019, ¿sí? Vuelvo a la primera que se viralizó. Estas fotografías se viralizaron, se convirtieron en una suerte, se convirtieron en afiche, se convirtieron en tatuajes, se convirtieron en un ícono que trascendió absolutamente lo regional y en tapas de libros, se convirtieron estas fotos en la representación de los rosariazos, dos acontecimientos distintos que fueron fundidos en la memoria social como si fueran uno solo. Es decir, las memorias visuales del 69 en torno al cincuentenario adquirieron la forma de mujer a través de esta imagen que podemos considerar una imagen manifiesto, una imagen emblema, una imagen potencia. ¿Cómo las denominó una artista plástica, hija de un desaparecido de la última dictadura? La chica del palo, en forma singular, la chica del palo. Y esto abrió un interrogante periodístico respecto de quién era esa chica. Bueno, ustedes se dan cuenta muy rápidamente que no es una sola chica, que son varias las chicas que aparecen allí en la fotografía. Aquí por lo menos vemos a dos colaborando para ir a alimentar una barricada de las tantas que hubo en la ciudad. Ahora, ¿qué pasó? Estas fotos sobre todo esta, que es la que más se viralizó y sobre la que se desató, digamos, esa memoria del 69, ¿qué permitió? Permitió un desplazamiento desde las voces y las imágenes de las masculinidades combatientes, ¿sí?, que habían sido predominantes a la hora de recordar los acontecimientos del 69, esto se desplazó, digamos, hacia la imagen de una mujer activa, una mujer con agencia propia, una mujer en movimiento, junto con otras, ¿no? Porque como la podemos ver en esta otra foto, es junto con otras, digamos, chicas que en todo caso toman las calles, fíjense además el 69 y piensen en otra cosa, el cabello suelto, el acortamiento de las faldas, todo tiene que ver, digamos, con una ruptura de los roles sexogenéricos asignados y que es sumamente importante mencionar. Esto generó un debate periodístico enorme en mi ciudad, al menos, y la trascendió también a Córdoba. ¿Cuál era la identidad de esta chica? Aparece el hermano de una desaparecida de mi propia facultad diciendo se trata de Marta Antonia, mi hermana. Nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar a la hija. Bueno, aquí muestro, perdón, la redundancia, es la imagen de una muestra en un centro cultural muy importante de la ciudad que se llamó Revolucionistas y que intentó recuperar el protagonismo femenino desde las rebeliones decimonónicas hasta las del feminismo actual. Acá es un tapiz de Florencia Garat que precisamente titularizó a esta mujer, cuya identidad seguimos sin conocer, como la chica del palo. Ahora, esta anécdota de la chica del palo, aquí, digamos, ¿cuál es la reflexión que nos parece, que me parece, ¿no?, que podemos pensar?
que de los corpus fotográficos, a ver, Saldi se fue de Rosario, en el 73 se fue a Europa, catalogó mal las fotos, le atribuyó esquinas de la ciudad que no eran porque el trole no pasaba por ahí. No sabemos si fueron de la insurrección de mayo o de la insurrección de septiembre, pero la memoria hizo, digamos, un salto espectacular. Salió la memoria de la muerte y la represión a la imagen de unas mujeres que imponen su vitalidad, a la imagen de la experiencia en la calle, a la imagen de la solidaridad, ¿no? Anclado en un cuerpo que ya no es el cuerpo del varón, sino que es el cuerpo de las mujeres. Entonces, la pregunta puede ser, bueno, ¿qué es lo que posibilitó ese salto dialéctico entre ese pasado del 69 y ese 2019? ¿Qué es lo que posibilitó que estas imágenes se viralizaran? Que conformaran parte de, digamos, de estas construcciones visuales de distintas generaciones, ¿no? Eh, bueno, ahí hay una respuesta que es muy inmediata y que nuevamente, porque estas fotos se habían mostrado, no es que no eran conocidas, se habían mostrado en múltiples representaciones, sin embargo, eran fotos otras, eran unas fotos más, dentro de un corpus fotográfico bastante denso. Saldi fue, desde una lente empática con las y los manifestantes, digamos, uno de los principales fotógrafos locales, al menos, por supuesto, había un montón de fotógrafos capitalinos también presentes en esos dos momentos en Rosario. Bueno, ese salto dialéctico, esa posibilidad, esa mirada diferente, lo que permitió es mostrar que en esos acontecimientos del 69, por lo menos se abre un proceso de protagonismo femenino. Digamos, si las mujeres, aún sin una agenda de reivindicaciones propias, vamos a decirlo de esta manera, abren a un proceso de participación en lugares políticos y sociales que, digamos, eran como muy restringidos para ellas. Y en esa dimensión también rompen mandatos y moldes de género hegemónicos, ¿no? Yo quería traer esto y por último, en relación a esto, una foto que me resulta, es una foto que tomé yo, que no soy fotógrafa, pero es una foto que tiene un valor emotivo muy, muy importante para mí, una colectiva artística. Esto es el patio de mi facultad, que hoy se llama Humanidades y Artes. Mi facultad de toda mi universidad es la que mayor cantidad de desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado tiene, 81, hasta ahora probados con fuentes documentales. Y una colectiva artística, bueno, cuando antes inclusive de que se pensara que esa chica del palo, que digamos nosotros dijimos no es una chica del palo, son dos, emulando a la formulación de Guevara, son dos, tres, muchas chicas del palo, digamos, marcando la presencia femenina. Esta es una foto en el acto de restitución de los legajos reparados que hicimos en el 2021 a la que sabemos que no es la chica del palo, pero a la que se atribuyó la identidad de ser la chica del palo. Esta es la hija que quiso fotografiarse con el legajo de su madre, que era una estudiante de filosofía, que estuvo en los acontecimientos del 69, pero que su pareja dijo, esa no es Marta Antonia. Y la quise traer porque es una foto que tiene, me parece que conjuga presente y pasado de una manera muy, 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 muy interesante. Bueno, entonces, como veremos, y aquí un poco vuelvo, el sentido de la fotografía no está adherido a la imagen, no hay algo automáticamente progresista en la fotografía. Esto también tiene que ver más que con su origen, me parece que esto es importante, con el despliegue y con los usos sociales, con las posibilidades de recepción de la fotografía, porque esta fotografía de la chica del palo o la fotografía del post-cordobazo, esta y esta, se convirtieron en fotos emblemáticas del 69. Fotos que nos estaban enviando desde el pasado otro mensaje y que pudieron ser recepcionadas particularmente, ¿por qué? Por la potencia que tiene, que tenía, y bueno, ahora estamos en un proceso un poco diferente, sigue teniendo muchísima potencia el movimiento feminista, por supuesto, pero no estamos en una etapa de exaltación, sino en una etapa de resistencia, vamos a decirlo así. Después, si quieren, conversamos sobre esto, pero es esa potencia del feminismo
que algunas denominaron la Revolución de las Hijas, la Marea Verde, etcétera, etcétera, la que posibilitó que estas fotografías pudieran reemerger, digamos, sobre todo la de la chica del palo, y ser vista. Porque a veces vemos las cosas y no las vemos. Y esto es lo que había pasado de alguna manera con las fotografías de la chica del palo. Ahora voy a pasar a otro momento diferente de la historia argentina reciente. ¿Qué marqué yo? Digamos, la experiencia del activismo de las mujeres en Argentina ha sido muy fuerte y sobre todo fuera de mi país, conocida por el activismo de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Entonces quise también reparar en algunas fotografías icónicas digamos, de lucha contra la dictadura militar, en plena dictadura militar, por supuesto, y traje dos fotografías del año 1982. Pero voy a empezar por esta, que tiene unos meses posterior a la que voy a mostrar luego. Esta fotografía yo creo que es una de las fotografías más impresionantes. Fue tomada por una fotógrafa de manera casual en la Marcha por la Vida, después de la Guerra de Malvinas, digamos, con un proceso de desprestigio creciente de la última dictadura del terrorismo de Estado, de la última dictadura militar, en octubre de 1982. A Adriana Lestido esta fotografía le cambió la vida, porque es una fotografía tomada casualmente, digamos, captó ese instante tremendo. Yo creo que, digamos, a mí me conmueve cada vez que miro esta fotografía. Podrán ver allí las pancartas atrás, ¿no? Este, ¿Quiénes son? Durante muchos años no supimos de Adriana Lestido, que ella fue la fotógrafa, pero no sabíamos quiénes eran. No son una madre, son una madre y su hija, pero precisamente Blanca Freitas, no es una madre de Plaza de Mayo, sino que es la hermana de un trabajador digamos, del Gran Buenos Aires desaparecido. Recién pudimos conocer esta historia digamos, por la investigación de una periodista que logra dar con Mariela, la hija de Blanca, y así un poco conocer un poco el derrotero y la historia. Pero esta fotografía, que es muy potente, en realidad conocemos mucho de esta fotografía. ¿Por quién? Por su fotógrafa. Es decir, acá también importa la lente de la fotógrafa, ¿no? Hasta ahora no nos habíamos encontrado con fotos de época provenientes de mujeres. Ahora quiero pararme un buen rato en esta fotografía. Esta fotografía es una fotografía de una de la última sobreviviente, murió en el 2022, Delia Giovanola. Es una de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Murió a los 96 años. Y yo estaba dictando un seminario, permítanme la anécdota, estaba dictando un seminario de posgrado y estábamos trabajando un texto de un colega mexicano sobre fotografía y memoria de Alberto del Castillo, y yo mostré esta fotografía y una de mis estudiantes dice, yo la conozco a Delia, le voy a mandar un WhatsApp. Eran las 9 de la noche, estábamos en plena pandemia, todavía con barbijos, una situación muy, muy desagradable, con distancias que todavía manteníamos. Le manda un WhatsApp y Delia, 10 de la noche, se pone a escribir y nos lee digamos, escribe un texto para que leamos al otro día, era un viernes, el sábado continuaba el curso de posgrado, para que lo leyéramos colectivamente. Yo tengo ese audio, sospecho que es la última vez que escuchamos la voz de Delia porque falleció inmediatamente después. Yo no pude incorporarla por mi falta de experticia, pero nunca ustedes se imaginarían con esa voz que se trata de una mujer de 96 años, que se desveló porque lo mandó a la madrugada para volver a escribir algo que ya había contado millones de veces, con muy pocas variaciones, pero quería que lo escucháramos su texto. Brevemente, dice, esta foto fue tomada un jueves de abril durante la Guerra de Malvinas. No puedo precisar la fecha porque pasaron muchos años, de los cuales no tuve noticias de su existencia. Bueno, lo dejo allí. Miren, ahora continúo. Conmoción total en la clase del otro día. ¿Y qué descubrimos colectivamente? Fíjense lo que dice el cartel.
Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Delia, más adelante, ella vivía, digamos, en el Gran Buenos Aires y viajaba mucho para ir a las rondas semanales de madres. Y entonces nos cuenta en los dos WhatsApp que nos mandó que ella se encontró con una profusión de la campaña publicitaria de la dictadura que decía, por supuesto, las Malvinas son argentinas, pero que también en ese viaje encuentra una profusión observa, una profusión de carteles, calcamonías, afiches de propaganda diciendo, los argentinos somos derechos y humanos. Es decir, los dos carteles. ¿Qué pasa con eso? Que esa campaña publicitaria, los argentinos somos derechos y humanos, la había llevado adelante la dictadura unos años antes, 3 años antes. Habían contratado a una empresa norteamericana. ¿Para qué? Para que imprimiera stickers, y justamente esta empresa, la Barson Masteler, imprimen 250.000 stickers que fueron colocados en las partes traseras, en las lunetas de los vidrios de los autos, con este eslogan, los argentinos somos derechos y humanos. ¿Con qué coincidió esta? Digamos, la dictadura denuncia a quienes denuncian, digamos, al terrorismo de Estado en el extranjero, lo que califican como campaña anti-argentina, etcétera, etcétera, intentan contrarrestarla con ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intentan contrarrestar esta campaña con esta idea, los argentinos somos derechos y humanos. Es muy poco probable que en el año 82 Delia haya visto esto. ¿Qué hizo Delia? Para quienes han leído a Alessandro Portelli, digamos un pope de la historia oral, yo lo admiro mucho por su sensibilidad, muy vinculado también nos visita particularmente, muy vinculado a nuestra historia reciente y su estudio. Sería un hecho porteliano, porque lo que hace Delia es fusionar en su memoria dos momentos diferentes, lo que estaba aconteciendo y estos stickers de 1979. Ahora, ella va mucho más allá, porque vuelve a su casa rumiando una furia terrible porque dice, las madres y los desaparecidos están invisibles con Malvinas. Entonces vuelve a su casa, dice, y siente mucha impotencia y se pone en una caja, en una vieja caja de alfajores y pergeña esta idea, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, fundiendo en su memoria, digamos, dos momentos diferentes. Esto es muy importante, porque ¿para qué Delia hizo este cartel? Ella provocó la foto. Y esto es lo que a mí me resulta más impresionante de todo esto. Porque ella, digamos, sabiendo que estaba lleno de periodistas extranjeros que iban a documentar la guerra de Malvinas, pero por supuesto también la Ronda de las Madres, se fue a la semana siguiente con este cartel, se fue muy temprano a la Plaza de Mayo y lo que hizo fue provocar la foto. Se expuso para que efectivamente, y bueno, esta foto la sacó un extranjero, no tan extranjero, ¿no? Río de la Plata mediante, un uruguayo, Amado Becker Casavalle, que tampoco vive y no lo pude entrevistar, pero que me pareció una cosa muy interesante, porque acá hay como digamos, una transformación, ¿no? Un pensar qué pasa con esa fotografía delante y atrás de la cámara, ¿no? Ella necesita difundir su mensaje y para eso necesita ser fotografiada. De alguna manera no, de manera impetuosa, lo podría decir, ella provoca la foto, ella es la hacedora de la foto y el fotógrafo es su instrumento, en este caso. Ahora, esta fotografía no es una fotografía más. Es muy impresionante lo que pasó con esta fotografía, porque si alguien ha tenido la suerte de venir a Argentina, y bueno, no es la suerte, pero tenemos un conjunto de sitios de memoria que están en peligro, ella se convirtió en la madre de Malvinas. Ella no supo durante 28 años que había, no supo, se enteró por Facebook, por una sobrina, por Facebook, de la existencia de la foto. Y cuando ella va a la inauguración del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en la ex ESMA,
que es era la Escuela de Mecánica de la Armada, bueno, como una representación icónica del terrorismo de Estado, se encuentra con una gigantografía con su foto. Y de allí en adelante, Delia se convirtió en la abuela madre de Malvinas, ¿no? Y en un símbolo que espero que sea sostenido, ¿no? A mí acá me parece que es muy interesante lo que ocurrió con esta foto porque nos permite pensar en dos dimensiones, ¿no? Primero que las imágenes, por supuesto, son poderosos instrumentos de la memoria social, pero que en su circulación también instituyen vínculos entre imagen y palabra, entre imagen y recuerdo, ¿no? Como es este caso, ¿no? Y en este caso no con cualquier palabra, sino con la memoria y con la palabra de Delia Giovanola, que bueno, yo en verdad tengo un recuerdo muy hermoso de todo esto, de este acontecimiento que envolvió el redescubrimiento de una foto que para mí era una fotografía más sobre la cual yo podía pensar una cantidad de cosas, pero no podía pensar hasta que esto ocurrió en esta dimensión tan particular sobre la memoria femenina, porque bueno, ¿no? Las mujeres contamos historias diferentes de los varones, porque también precisamente nuestras experiencias están tramadas por, bueno, por las relaciones sexogenéricas y ya sabemos que ellas son situadas, ¿no? Y acá, digamos, esto nos permite pensar en la potencia del activismo femenino y también en la memoria como una forma de activismo, ¿no? Particular. Salto, salto a otro momento, que no está muy distante de este. Yo soy un descontrol con el tiempo y ustedes deben decirme algo y se los permito porque no quiero hablar un montón, me parece que es interesante que podamos intercambiar. Pero Eh, vamos muy bien, Cristina, ¿eh? ¿Cuánto Adelante. voy? No sé, ya perdí la noción. Bueno, continúo. Paso a otro momento. 2 años después, esta es la plaza de los dos congresos, frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, la naciente democracia. Raúl Alfonsín, el primer presidente de la reinaugurada democracia, asumió, para quienes no lo saben, el 10 de diciembre de 1983 y este 8 de marzo es la primera vez en Argentina que se celebra, conmemora el Día Internacional de la Mujer, todavía en singular, ¿sí? Esa conmemoración, digo, las madres estaban en Plaza de Mayo haciendo un acto. Esta conmemoración había sido propiciada por los pequeños grupos feministas que habían sobrevivido en las catacumbas durante la dictadura, por mujeres de partidos políticos, por otras mujeres militantes de organismos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y la idea, ¿cuál era? Llevarle un petitorio con 7 puntos al presidente Raúl Alfonsín, digamos, donde se reclamaba. Es un momento donde el feminismo en las transiciones a la democracia reemerge, esos pequeños grupos feministas, y aparecen consignas muy vinculadas a la democracia. Ejemplo, no sé, la chilena en plena dictadura, Julieta Kirwood en plena dictadura pinochetista, reclamando democracia en el país y en la casa y en la cama. A veces decía democracia en el país, en la casa y en la cama. Bueno, algo así, ¿no? Las uruguayas decían adiós a Susanita, un personaje entrañable de el dibujante, la amiguita de Mafalda, un personaje, una historieta, tal vez la más conocida de las historietas argentinas, ¿no? ¿Qué reclamaban estas mujeres? Un lugar en la sociedad, democracia en todos los ámbitos de la vida, en la familia, en las instituciones y en el gobierno. Unos meses antes se había formado la multisectorial de la mujer. Y este acto fue propiciado por allí y toman 7 puntos, donde por supuesto el aborto no está, pero ni de lejos planteado porque no era parte de los acuerdos, sino una de las últimas rémoras del poder patriarcal, el régimen de patria potestad, que pertenecía desde 1869, y no me estoy equivocando en la fecha, es decir, desde el siglo XIX, enteramente al varón. ¿Sí? Entonces, lo que estaban reclamando era patria potestad compartida o indistinta para quien tuviera la tenencia de los hijos. Ni siquiera
divorcio está planteado, la ley de divorcio, ni siquiera está planteado en este 8 de marzo de 1984, ¿no? Igual salario por igual trabajo, jubilación para las amas de casa, creación de instituciones dentro del Estado de defensa de los derechos de la mujer. Bueno, eran 7 puntos como muy básicos que había costado muchísimo configurar. Pero ¿por qué muestro esta foto? Porque esta foto es fuertemente icónica porque muestra a una feminista, María Elena O'Donnell, de los grupos de los 70, fundadora de grupos, de publicaciones, una feminista que rompía el molde, con un cartel que, desoyendo los acuerdos de las mujeres de la multipartidaria, se presenta con un trajecito blanco y según los relatos, y una cartera de, digamos, de una marca muy costosa. Con este cartel, verán ustedes que rápidamente se podrán dar cuenta del perfil de María Elena O'Donnell. Es una mujer, como la mayoría de las feministas de ese periodo, de clase media, ya no tan joven, eh, con alto poder, con alto capital cultural. Este era un poco, digamos, el rostro que tenían las feministas en este momento donde el feminismo se reconfigura en Argentina a partir de un proceso de ensanchamiento. ¿Quiénes van a ensanchar a esos pequeños grupos feministas? Militantes de las organizaciones político-revolucionarias de los 70 que descubren el feminismo en sus exilios latinoamericanos o exilios europeos. Es decir, que vuelven con el feminismo en la valija, algunas de ellas, y otras se hacen feministas en ese momento. Pero básicamente, y esto es lo que me interesa mostrar en esta foto, una foto que escandalizó, como se podrán imaginar, 1984, saliendo de una dictadura que había reenviado a las mujeres a la casa, que las había reenviado a ocuparse de sus labores maternales, a cuidar y tener hijos, etcétera, etcétera, y con un cartel que dice no a la maternidad, sí al placer. Bueno, se armó un lío de envergadura. Esta mujer terminó expulsada de la multisectorial de la mujer. Pasaron años, no tantos, desde ese 1984, pasaron 19 años. Pasó la rebelión destituyente del 2001. Y algo que olvidé marcar aquí, que me parece que es muy importante, es que en 1986 empezaron a hacerse encuentros nacionales de mujeres, que eran muy pequeñitos, en el 86 solo 1000 mujeres, y que en la segunda mitad de los 90, bajo la sombra que proyectó el neoliberalismo y los movimientos sociales y territoriales que empezaron a emerger, digamos, se poblaron de mujeres de sectores populares. Sí, una de las voces más reiteradas que traían las mujeres que durante 3 días se siguen reuniendo en distintos puntos del país para dialogar y discutir sobre sus problemas de manera horizontal, digamos, sin que se voten conclusiones, donde todas tienen que tomar la palabra, etcétera, autoorganizada, sin varones, etcétera, etcétera, es no volvés igual de esos encuentros nacionales. Hoy esos encuentros, digamos, tienen decenas de miles de mujeres. Acaba de hacerse uno en Jujuy, que ahora está renombrado desde el 2022, se llama plurinacional, no es más Encuentro Nacional de Mujeres, sino plurinacional, y con las de mujeres, disidencias, travestis, trans, no binarias, etc. Pero, ¿por qué traigo esta foto? Porque después de uno de los encuentros, y después del asesinato de Costecchi y Santillán, que marca un poco ahí un momento muy particular, se cortaba el puente Pueyrredón, que es uno de los accesos, en una determinada fecha del mes se cortaba el puente, que rememoraba el asesinato de Costecchi y Santillán en junio del 2020, del 2002. ¿Qué pasa allí? Vean esta foto un instante. Vean esta foto y compárenla con la anterior. Esta es la Asamblea de Mujeres, luego de Venida Espacio de Mujeres, de la Aníbal Verón, un grupo piquetero duro, que después, digamos, tiene un derrotero, pero esto es el Espacio de Mujeres. ¿Qué ven ahí? ¿Ven la diferencia entre aquella mujer de clase media, bien vestida, en el marco de los cortes del puente Pueyrredón,
se empieza a desarrollar la Asamblea de Mujeres. ¿Quiénes la propician? Mujeres que vienen al encuentro nacional que se hizo un poquito antes y que vuelven con la idea de generar dentro del puente un espacio de mujeres para que las mujeres pudieran dialogar sobre cosas tales como: ¿hablas dentro de tu movimiento? ¿Cómo te sentís por ser mujer? ¿Decidís sobre tus relaciones sexuales? ¿Decidiste el número de hijos? Ahora, mírenlas un minuto y después conversamos. Ven que el perfil es absolutamente diferente, es una radiografía de la pobreza de la Argentina. Y la expansión del feminismo actual, digamos, no puede explicarse sin esos movimientos socioterritoriales, ¿no? Había una voz que decía la nueva fábrica es el barrio, y sin esos movimientos socioterritoriales que están habitados particularmente por mujeres. Y acá se va a producir una transformación muy importante, porque si las madres y las abuelas politizaron la maternidad y le dieron un giro al ser mujer en la dictadura, estas mujeres van a politizar el hambre, desde su propia condición de mujeres y desde su propia condición de cuidadoras, porque son las mujeres las que van a iniciar los cortes de ruta en la segunda mitad de los 90, como mostró mi colega Andrea Andújar en un precioso libro. Muestra cómo en el norte y en el sur, quienes se lanzan en comunidades que tienen 70-80% de desocupación que es nueva, ¿sí? Son las mujeres quienes se lanzan a cortar las rutas, en algunas ocasiones con 10-15 grados bajo cero, ¿no? Y entonces ahí hay una politización del hambre frente a modelos masculinos hegemónicos, el varón proveedor que se derrumba. Y entonces no podemos pensar, y acá digo, las dejo pensando sobre esto, ¿no? Es una foto que para mí es muy, muy icónica, no sabemos quién la tomó, no puedo decirles, tampoco hay mucha profusión fotográfica. Acá hago otro salto hacia el 2015, cuando aparece el fenómeno, el 3 de junio, del Ni Una Menos. A partir de un femicidio en particular que se produjo en la ciudad pequeña donde yo nací, en el sur de la provincia de Santa Fe, una joven de 15 años que iba a una escuela católica, Kiara Páez, y que estaba embarazada, y que la asesinó el novio con la complicidad de su padre de su madre y abuelos, y la enterró en el fondo de la casa, y salió a buscarla junto con todo el pueblo. Esto, bueno, es el detonante de un proceso de organización de las mujeres cuyas genealogías podemos recorrer, pero que aparece, digamos, explosivamente, ¿no? Y en la adopción de algo que ya había aparecido en el 2003, pero que ahora deviene masiva, que es el pañuelo verde. En el 2003 aparece, previa a esa asamblea de mujeres en el Puente Pueyrredón, en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, el pañuelo verde que decía, era de acetato y decía, por el derecho a decidir. Y acá fíjense, el pañuelo verde ya es el símbolo de la lucha contra los femicidios y también de la lucha por el derecho al aborto. Bueno, el año siguiente, y estas fotos no tienen autoría, son fotos de todas y todos y todes, y voy abreviando para no hacer un abuso del tiempo. Este es el paro de mujeres del 2016, pero quiero reparar un poquito en esta foto. Esta foto fue sacada en la ciudad capital de mi provincia, en Santa Fe. Podríamos encontrar muchas otras, ¿no? Es una niña, ¿no? Dice por mi mamá y por todas ellas que ya no están, ¿no? Es decir, el feminismo ya ha dejado de ser una mala palabra, se ha transversalizado, ha ampliado muy, muy generosamente, se ha radicalizado, ha interpelado a todo un conjunto de espacios, ¿no? Y ha permitido que de ese feminismo de clase media también, digamos, apareciera como un fenómeno que interpela a los sectores, a las mujeres de sectores populares, ¿no? Y eso es un poco lo que quería mostrar con la... Pero también a otras franjas etarias, porque esas feministas de los primeros 80 eran feministas que en muchos casos venían de previas muy combativas, en otras lógicas organizativas, y que devinieron feministas muchas con calzador. No fue fácil hacerse feminista. Estamos frente a un proceso totalmente diferente, donde una niña de 13, 14 se asume como feminista, donde las estudiantes secundarias, digamos, esto que se caracterizó como la marea verde en mi país, ¿no? Bueno, esto es el festejo de finalmente
de la aprobación en el Congreso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y atención posparto para todas las mujeres y personas con otras identidades de género y capacidad de gestar. Y voy a terminar de una manera que no es auspiciosa, pero que responde a la realidad, que tiene que ver con una fotografía de este 8 de marzo, que tampoco sé de quién es, no pude detectar su autoría, pero podríamos encontrar muchas otras como esta, donde, digamos, se ve una mujer portando un cartel que dice la casta éramos nosotras y que de alguna manera es una demostración eh, de todas las políticas antifemeninas, ya no antifeministas solamente, sino antifemeninas, contra las infancias, contra las, digamos, contra las terceras edades, etcétera, etcétera, que venimos sufriendo las mujeres y que abren un panorama muy incierto y que necesitan mantenernos en estado de alerta permanente, en estado de organización, en estado de movilización. Y bueno, una herramienta de lucha también es una comprensión y una difusión diferente de nuestro pasado, que es un poco lo que intenté mostrar respecto de, digamos, una historia reciente, muy fuertemente jalonada por el activismo de las mujeres. Bueno, creo que hablé de más, que me excedí un poquito en el tiempo, pero por allí vamos. Si les parece, eh, dejo de pasarles las diapos y podemos conversar o si quieren volver sobre alguna de ellas, me lo dicen. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad que hiciste un recorrido interesantísimo por esta historia de las movilizaciones y de la presencia de la mujer, ¿no? En distintos momentos. Creo que ha sido muy, muy ilustrativo para todas, todos y todes. Así que bueno, abrimos el espacio. Ahora, estuviste perfecta con el tiempo, ¿eh? Ah, Abrimos el espacio a las preguntas, a las reflexiones. No sé si también de aquel lado, Pascal, quieran también hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que sería también lindo poder revisar algunas de las imágenes que nos presentaste, Cristina, en caso de que haya alguna pregunta al respecto. Pero sí, bueno, sumé abrimos el... algunas imágenes a lo que te había enviado, pero después te lo envío para que lo tenga Perfecto. esta nueva versión, porque no puedo, todo el tiempo estoy ahí pensando que hay algo más que falta. Perfecto. Bueno, abrimos el espacio, si quieren levantar la mano o abrir directamente el micrófono. Yo quería preguntar cómo es que se fue dando el trabajo de empezar a reunir todas estas fotografías y cómo es que, como justo dice, de que del bonche de fotografías, cómo una empieza a tomar importancia conforme se arma su historia y así. No escuché la primera parte. Si Que pueden cómo repetir. surge la idea del trabajo de empezar a reunir todas estas fotografías y cómo empieza esto. Ok. ¿Reunimos preguntas o mientras piensan le voy respondiendo, tal vez para Sí, hacerlo un poquito más sí, sí, dinámico? sí. Mira, te cuento. Yo llego tardíamente a pensar la fotografía. Yo me dediqué durante largos años en mi carrera de investigación de hecho, cuando empecé a trabajar sobre la fotografía era presidenta de la Asociación de Historia Oral. Me dediqué a hacer historia oral y a recoger testimonios de mujeres y a reconstruir la historia del feminismo. ¿Y con qué me encuentro en eso? Que muchas entrevistadas venían con documentos, venían con fotos, y ahí empezó un proceso de valorización personal, ¿no? Y un acercarme de manera que no sea anecdótica ni ejemplificativa a la fotografía. Y por supuesto, luego recogiendo, digamos que toda una tradición en la historia reciente argentina que se puede leer a partir del uso de imágenes, ¿no? Y a partir sobre todo de otra cosa, de la acción del fotoperiodismo, como una acción de denuncia en muchas ocasiones de los crímenes de la dictadura,
¿no? Te pongo por caso. Las madres se hicieron muy amigas de muchos fotoperiodistas en sus rondas semanales y les daban digamos, ¿cuál era el objetivo? Que se pudiera conocer lo que ocurría durante la dictadura. Entonces, digamos, la fotografía cumplió como muchas funciones. Cumplió un rol de denuncia, cumplió también un rol importante y cumple en los juicios por delitos de lesa humanidad, que espero que continúen haciéndose. Cumple un rol educativo fundamental, es decir, que hay como múltiples usos de los testimonios visuales y más si las podemos anudar, digamos, a los testimonios orales, que, digamos, hay algo que es muy interesante, lo que se ha trabajado mucho es la voz de las y los fotógrafos. Y a veces hay que pensar también, ir un paso más allá y pensar en la voz de las y los protagonistas de esas fotos, ¿no? Que también me parece que es como una arista diferente, ¿no? Bueno, eso es un poco mi recorrido y mi aproximación a los testimonios visuales es muy reciente, te diría, tiene pocos años. Y lamento no haberlo hecho antes, ¿no? Porque creo que es absolutamente enriquecedor. Y además porque vivimos en una cultura que es fuertemente visual. Yo no concibo ya dar una clase en la universidad sin testimonios visuales. No puedo. Ya no puedo. La profesora o el profesor de el fibrón y el pizarrón me parece que concluyó, ¿no? Pero por lo menos está ahí. Sí, sí, No, completamente. Los que trabajamos sobre las imágenes, creo que nos pasa un poco eso, ¿no? Es imposible ya no recurrir justamente a la imagen, ¿no? Pero bueno, sí, adelante, Geisel. Hola, ay, en algún momento mencionaste, ay, no recuerdo bien los términos, pero que el feminismo para ti ahorita ya no estaba como en un momento de ofensiva, por decirlo así, sino como un poco más de asentamiento, no sé, no recuerdo cómo lo dijiste, pero me gustaría que desarrollaras un poquito más eso. sí, por supuesto. No, a ver. Yo lo que marqué es que venimos de un momento donde hay como, en todo el periodo que trabajé, hay distintos momentos de ampliación de derechos. Y esas ampliaciones de derechos para las mujeres y para la sexodisidencia no pueden pensarse de arriba abajo, sino que lo que traté de mostrar es pensarlo de abajo arriba, por los procesos de organización, sin ninguna duda. La primera etapa democrática fue un momento muy particular de ampliación de derechos, ley de divorcio vincular, patria potestad compartida, primeras... Y después del post-2000, cuando el feminismo ya se ensanchó, ya, digamos, trascendió a las clases medias, digamos, se convirtió en la última década en un fenómeno de masas. No hay organización social, partido político, sindicato, institución educativa que no esté atravesada. En la universidad tenemos protocolos, procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tuvimos un momento de fuerte expansión, no la década pasada, pero la llegada de un gobierno de ultraderecha comenzó cercenando todo un conjunto de conquistas. Hasta dónde va a llegar es imprevisible, porque cuando vos pensás que esto se ha detenido, no es así y te sorprenden con algo que es cada día peor. Mira, te pongo por caso. Durante la gestión anterior, se inauguró el Ministerio de las Mujeres y las Diversidades, una de las primeras acciones que por supuesto llevaban adelante todo un conjunto de monitoreos, programas, que, bueno, ¿no? Se empezaron a poner en marcha. Fue cerrar el ministerio. Lo cerraron directamente. Otras de las cuestiones, las políticas sociales que tienen que ver con, bueno, las mujeres de sectores populares, etcétera, etcétera. Recortar las mujeres que sufren violencia de género. Recortar todos los programas sociales al mínimo. No sabemos cuál va a ser el futuro de esos programas sociales. Entonces, lo que digo es que estábamos en un proceso de diálogos, aún con nuestras diferencias, de auge, de adquisición de derechos, y estamos en un momento defensivo, donde es muy difícil, y además, a ver, las cosas no es que la marea verde, teníamos a la marea celeste, ¿no? También.
antiaborto, antiderechos de las mujeres, etcétera, etcétera, que fueron configurando escenarios polares que ahora, desde la lógica del poder del Estado, están súper envalentonados. Imagínate, ser feminista hoy ya, digamos, es una cosa aberrante. Felizmente el feminismo es de masas y ahí está nuestra principal defensa. Las conquistas que tenemos que salir a defenderlas. No es un momento donde vayamos por más conquistas. Es muy difícil. Es difícil sostener lo que conseguimos. A eso me refería, ¿no? Bueno, no necesito decirles lo que es un gobierno de ultraderecha. Creo que hay como múltiples experiencias en el planeta que testimonian esta situación, ¿no? Eh, a eso me refería. Estamos en una posición defensiva que, digamos, a pesar de la represión a la protesta social y a la criminalización de la protesta social que se está llevando adelante, la semana pasada en mi ciudad tuvimos 5 detenidos, por ejemplo, que, digamos, que quedan con causas penales abiertas, pero las protestas de las mujeres son tan masivas que no les pueden aplicar el protocolo antipistola y nuestros principales argumentos, y en seguir organizadas y en seguir reclamando, pero estamos atravesando una etapa difícil, muy difícil. A eso me refería Hassel, no sé si se entiende mi respuesta. Puedo dar algunos datos, digamos, recogidos por varias ONG respecto de cómo ha empeorado la situación de las mujeres en estos 8 meses, creo que 8 o 9 meses de gobierno de ultraderecha que llevamos. Acá dice, Giselle, gracias por la aclaración en el chat. Bueno, Adelante, Daniela. Buenos días, un placer, muchísimas gracias por estar aquí y compartir. Soy Daniela González, estoy haciendo mi doctorado en Coris 8 y mi pregunta va justamente por esta María Celeste y de los movimientos de derechos, que de hecho es mi tema de investigación. Se ha encontrado con casos de cooptación de imágenes feministas por estos movimientos antiderechos y estoy pensando particularmente en imágenes relativas a las madres de la Plaza de Mayo, puesto que justamente he visto algunas que dicen, no, pues somos madres para utilizar en contra de los derechos al aborto, por ejemplo, o que toman estas imágenes más o menos míticas, fundacionales de la memoria colectiva y las tornan en contra de la causa. sí, claro, sí, claro. A ver, yo decía antes, el feminismo dejó de ser en algún momento una mala palabra, ¿no? Para convertirse, para poder asumir una identidad feminista de manera muy clara. En medio de la marea verde aparecieron también grupos de mujeres antiderechos que se reclamaban feministas, imagínate, ¿no? Pero, pues, ¿cómo? Y entonces ahí vos ves cómo van coagulando y se van articulando distintos sentidos. Ejemplo, nosotros conmemoramos el 24 de marzo como una fecha, digamos, donde nos movilizamos por las calles de las distintas ciudades de Argentina, denostando el inicio de la última dictadura militar en Argentina. Bueno, y eso digamos, hay una ley que tiene que ver con que eso debe trabajarse en las escuelas. Entonces, ¿qué pasa? No, eso no debe trabajarse. Hay la memoria, aparece la idea de la memoria completa, los derechos de las víctimas, ya no de las víctimas del terrorismo de Estado, sino de las organizaciones político-militares, donde van coagulando, digamos, todo un conjunto de ideas de derecha, básicamente, donde hay un cuestionamiento también a todos los planteamientos que trae el feminismo, fundamentalmente a la idea del aborto. Digamos, si algo desató las iras de la derecha, digamos, fue casi uno de los últimos bastiones patriarcales, que es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? Claramente. Luego no sé si te contesto, digo, la figura de las madres la derecha no la suele tomar como un ejemplo. Más bien te diría que en este momento no, hay una denostación muy fuerte sobre algunas, sobre todo algunas figuras de madres de Plaza de Mayo. No es un buen momento, no es una memoria que se integre esa defensa por la vida de las hijas y los hijos. No las integra la derecha.
Muy por el contrario, me parece que está como muy, digamos, esa memoria está muy, muy perfilada hacia otros lugares, también muy fuertemente estimulada, no tanto por el presidente, sino por la figura de la vicepresidenta, que fíjate tú que lo que ha hecho la semana pasada fue ir a visitar a Isabel Perón. Isabel Perón, que vive en España y que, bueno, de alguna manera a la muerte del general Perón, digamos, ya venía en el 74, muere Perón en el gobierno, y su vicepresidenta era la mujer, y eso abrió paso a un proceso mayor de derechización del peronismo, ¿no? Que desembocó en la dictadura, ¿no? Inclusive con medidas tales como prohibir el uso de la venta libre de anticonceptivos, bajo la idea de que gobernar es poblar, ¿no? En 1975 se prohibieron la venta libre de anticonceptivos. Y la vicepresidenta reivindica esa figura que está vinculada a todos los grupos parapoliciales, como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, es decir, que hay como memorias muy divididas, donde para las mujeres de la derecha las madres no son un ejemplo de nada, te lo puedo asegurar. Si encontrás alguno de estos casos, házmelo saber, pero en líneas generales yo te diría que de ninguna manera. Es muy interesante porque veo completamente cómo eso puede ser posible. Yo estudio más redes sociales como Facebook, entonces obviamente no se tiene la cultura total, pero lo que veo es sobre todo cuando se habla para mostrar la hipocresía de las feministas, que van a decir, oh, dicen que son madres, pero en realidad están a favor del aborto. O dicen ni una menos, pero ¿qué pasa con la que está Bueno, dentro del vientre? Y que a veces usan justamente estas imágenes históricas para soportar esos argumentos. Entonces, sí puedo ver cómo tal vez lo usan en estos argumentos específicos en línea, pero no necesariamente lo integran en todo el movimiento. mira, te Es cuento muy una interesante. anécdota que es muy ilustrativa y que plantea un poco esta colisión dentro de un mismo campo. En el 2015, cuando aparece el Ni Una Menos, que es el momento donde, digamos, ahí hay un quiebre porque es el momento de gran visibilización del feminismo. Algunos grupos feministas se acercaron, digamos, porque estaba, por supuesto, la campaña, ¿no? Que se había fundado en el 2005 por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, estimulado, por supuesto, por las feministas, y se acercan al palco en Buenos Aires con un petitorio y no quisieron leerlo, porque ahí aparecía dentro de las mismas filas colisionado ¿qué cosa? El derecho al aborto y la defensa de la vida. ¿Entendés? Esto después, en los años posteriores, se limó, pero digamos, ahí hay como algunos desajustes. El argumento que nosotras utilizamos en general es que el aborto es una realidad. Y que ninguna mujer está obligada a realizarse un aborto. Que vos tengas una ley que ampare y que lo legalice no te obliga a practicarte un aborto, pero podés hacerlo de manera segura y gratuita y legal, sin, digamos, poner en riesgo tu vida. Nadie te va a obligar a divorciarte, a hacerte un aborto, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, digamos, ahí queda zanjado, me parece, al menos, zanjado no, porque las opiniones son, hay un punto en que son irreconciliables, ¿no? Me parece. Pero bueno, también hay que ver que hay un aprendizaje del movimiento feminista, ¿no? Y en ese 2015 se expresó de esa manera, y cuento esta anécdota porque la contó, me permito contarla porque la contó una antropóloga, Mónica Tarduche, en un panel que compartimos, por eso la puedo transmitírselas a ustedes. Pero esto después entiendo que se fue limando, ¿no? Fue como una argamasa, donde, bueno, evidentemente hay feministas que bueno, nada, pienso en algunas feministas como Católicas por el Derecho a Decidir, que es una organización que se fundó en los 90 y que fueron una de las promotoras fundamentales. Por ejemplo, el pañuelo verde, la idea del pañuelo verde en el 2003, que es la primera vez que se distribuyó, fue una iniciativa, digamos, que surgió entre las católicas por el derecho a decidir. Digo, para que veas que el feminismo es un enjambre, ¿no? Es un maravilloso enjambre, ¿no? De perspectivas y de posiciones. Algunas nos dividen, otras nos acercan, ¿no? Etcétera. Sí, totalmente. De hecho, bueno, sí, yo soy feminista, hice una maestría en estudios de género y tengo ganas de decir, peleamos más de lo que nos ponemos de acuerdo. Y justamente por eso también me interesa estudiar el campo opuesto, por así decirlo.
Sí, claro, no es muy agradable estudiar la marea celeste, ¿no? Pero bueno, hay algunos trabajos que, digamos, están aventurándose por ese camino, ¿no? Eh, pero bueno, no es fácil tampoco dialogar con con las mujeres más doctrinarias, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, una aporta una identificación que es tan visible, ¿no? Pero creo que sí, que es importante estudiarlas, estudiar sus estrategias de difusión, ¿no? A ver, nosotros acá hablamos de los chats de mamis y papis que proliferaron durante la pandemia, por supuesto, y que esto implicó una mayor intervención de las madres y los padres en en los contenidos escolares, no solamente en la conmemoración del 24 de marzo, a la que los celestes en bloque se oponen, sino también a esta articulación entre el movimiento celeste y las iglesias, bueno, y determinados cultos, ¿no? Que también han proliferado y fundamentalmente entre los sectores populares. Entonces se va haciendo ahí como un sentido, ¿no? Y las expresiones políticas que tienen, ¿no? Que tienen caudal electoral en algunos casos, ¿no? Se va haciendo así un sentido común de derecha antiderechos, donde se juntan elementos muy disímiles, ¿no? Nada de cuidado del medio ambiente, por supuesto, una condena muy fuerte. Pienso en las marchas del orgullo, que son maravillosas en este país y que se hacen desde hace décadas y, bueno, que escandalizan, por supuesto, a todos estos sectores. Ahora, también pienso provocativamente que esto no se puede detener. No se puede detener con prohibición, 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 ¿no? Que, bueno, pero lo cierto es que, y un poco volviendo a la primera pregunta que me hicieron, a mí me parece que es importante reflexionar sobre algo. Hemos conquistado todo un conjunto de derechos, pero los derechos no son para siempre. Los derechos hay que seguirlos defendiendo y ampliándolos, por supuesto, y estamos en una etapa complicada. Pero digo, como experiencia, lo que muchas mujeres gozamos como parte de nuestra naturaleza casi, digamos, desconociendo que son el producto de otras luchas históricas que han emprendido otros grupos antes que nosotras, ¿no? Entonces, la tarea de transmisión de nuestra propia historia, más allá de que me parece importante estudiar la marea celeste, digo, la tarea de transmisión de nuestra propia historia me parece que es una tarea fundamental y que Muchísimas. tiene que ser generosa con todas nuestras antecesoras, ¿no? Con nuestras ancestras. Ujú. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Daniela. No sé si por allá, Pascal, tengan alguna pregunta. Bueno, yo quería simplemente hacer un pequeño comentario porque, bueno, primero me pareció muy interesante toda tu ponencia y en particular me quedé muy impresionada por estos casos de imágenes al principio, ¿no? Del sindicato Luz y Fuerza y el caso de la mujer del palo, ¿no? Cómo se van resignificando, cómo se van buscando imágenes, ¿no? Para resignificar un momento histórico. Y esto yo creo que también forma parte de un contexto quizás más general, ¿no? De reivindicación de una nueva manera de escribir la historia, ¿no? Que siempre ha sido escrita por hombres, y también aquí reescribir la historia de los movimientos sociales, ¿no? A partir de este otro prisma, que es de la experiencia de las mujeres. Entonces, bueno, tenía un poco, no es una pregunta, es más esta observación de que hay una mm, tendencia global, ¿no? Que se puede ver en muchos países también, en buscar nuevas figuras, pero o rescatar antiguas figuras que en un momento dado sí tuvieron importancia, fueron conocidas, famosas. Podemos pensar en las mujeres artistas, intelectuales, ¿no? Feministas también, ¿no? A las que se olvidó, entre comillas, es decir, a las que se apartó de cómo se contaba la historia. Y yo creo también que
bueno, que has mostrado con estos dos ejemplos, ¿no? El trabajo que hay que hacer y hay que seguir haciendo para rescatar estas figuras a las que reivindicar. Sí, Bueno, sí, a mí algunos estudiantes tienen que irse, lo tienen siento, que irse. porque en ¿Ustedes están principio la clase termina dónde? a las 6 y algunas trabajan, entonces por eso han Ah, tenido que salir. sí, esto que tú marcas, a mí me parece que es una tarea de desenterramiento que es muy importante, pero hay que tener ciertas cautelas. Yo haría algunas observaciones. Me parece que es muy peligroso también buscar algunos elementos del presente y proyectarlos hacia el pasado. Entonces te encontrás con militantes sexodisidentes en los 60. Palabra que no existía, vocabulario que no era habitado, al menos en Argentina. Entonces ahí me parece que ahí hay un peligro. O en atribuirle planteamientos a figuras de pasado que es imposible que tuvieran en la trama histórica en la que les tocó vivir, en la experiencia vital que les tocó vivir. Entonces me parece que este reconocimiento tiene que ser, pero tiene que ser un reconocimiento generoso, pero también admitiendo cuáles son los límites históricos de las posibilidades de las mujeres, particularmente. Cuando yo digo, estas mujeres de los fines de los 60 transgredían mandatos de género, pero no tenían una agenda de reivindicaciones propias. La verdad es que no lo tenían. Ellas no lo tenían. Sí lo tenían las mujeres del puente. ¿Y cuántos años después? En el 2003. Porque ahí hay una cosa que es diferente. ¿Qué empiezan a reclamar esas mujeres? No le reclaman solo al Estado, al poder, al imperialismo, la injusticia. Empiezan a reclamarle a sus propios compañeros de militancia, la violencia que viven dentro de sus parejas, dentro de las agrupaciones en las cuales son activistas, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces me parece que reconocer los límites históricos y reconocer también esas zonas grises que tienen los activismos y que seguramente en nuestra propia época las colegas del futuro también podrán advertirlos y que nosotros no lo podemos ver con tanta claridad, ¿no? Me parece que ahí son como dos fenómenos. Sí, hacer esa tarea de desenterramiento, pero también con estas advertencias. No proyectar no buscar los elementos del presente exactamente en el pasado, porque ahí estamos tergiversando el pasado. Y eso también es una operación peligrosa. Yo a veces escucho, no sé, la más absurda en la Argentina, Eva Perón feminista, y me vuelvo loca, me vuelvo loca. Realmente, porque, digamos, es una mujer que transgrede, pero las manda a las mujeres al hogar. Hay derechos políticos, pero se entiende, y una mujer que por supuesto hubiera, y voy a decir una barbaridad, hubiera escupido sobre tal denominación, porque ese era un atributo de mujeres burguesas, pequeño burguesas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Lo que digo, tomo una figura muy representativa de la historia argentina, casi a modo de provocación, para marcar estos ejercicios que son más políticos que un honor a la verdad histórica. Sí, claro, es que siempre la recuperación política de unas figuras es una cosa, ¿no? O la recuperación militante, ¿no? Y Claro. luego la otra cosa es reescribir la historia a partir de fuentes, a partir de elementos comprobables, ¿no? Esto es otro trabajo. Exactamente. Muy bien. Había una mano levantada, no sé, Arabela. Sí, yo tenía una pregunta más. Pues en las fotos que nos mostraste eran los periodistas quienes retrataban a las mujeres, ¿no? E incluso vimos pues cómo las mujeres utilizaron a los periodistas como una herramienta para llevar el mensaje. Y pues quería preguntar si dentro del mismo archivo existen como fotos tomadas por las mismas mujeres dentro de la organización de estas marchas o de Sí. todo este movimiento. Sí, claro.
A mí me parece que eso empieza a ser como está muy buena tu pregunta, empieza a ser como una práctica muy consciente en el sentido de la necesidad de documentar la propia historia del movimiento social y territorial, ¿no? Empieza a ser como una práctica, ¿no? Una práctica consciente. Vamos a la marcha, tenemos nuestras fotógrafos, tenemos nuestras intelectuales, tenemos, digamos, no es solo desde afuera, ¿no? Pero es en un momento posterior, claramente, ¿no? En la vida, de la vida democrática, no de la dictadura, ¿no? Pensá que estos fotoperiodistas, digamos, se exponían ellos mismos a la represión, a que les tiraran la caballería encima, a que los detuvieran, etcétera, etcétera. Digamos, me parece que es una experiencia que empieza a hacerse la necesidad de la propia documentación. Parece que toma mucho forma a partir inclusive de algunos medios, con la difusión de Internet, por supuesto, algunos movimientos que te diría que casi hacen cosas para para Internet, para alimentar sus blogs, etcétera, etcétera, ¿no? En torno a la rebelión del 2001, a la rebelión destituyente del 2001, había aparecido ya hace un tiempo un medio que se llamaba Indymedia. Y que vos te metías allí, y era casi una realidad paralela, porque era conflicto, protesta, 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 protesta. Se dedicaban digamos, a documentar la protesta social y sus diversos actores y actrices, ¿no? Y entonces me parece que ahí ya hay como una cosa que es muy consciente, muy voluntaria y que está muy bien. Y en los grupos de mujeres, sobre todo en los encuentros nacionales, hoy denominados, renombrados plurinacionales y con las disidencias, también, digamos, podés encontrar una profusión. De hecho, si te metes en Internet y te interesa, vas a encontrar una profusión de documentación visual, que me parece que es muy buena. Y que es necesario también interrogar, ¿no? Me parece que está muy bien. Bueno, por supuesto que el pasaje, digamos, al mundo digital y esto, ¿no? Yo hago cosas para fotografiar, ¿no? Eso también ya nos plantea otras disyuntivas teóricas, epistemológicas, políticas también, ¿no? Hay una investigadora japonesa cuyo nombre no me voy a acordar en este momento, que habla de la fotografía pobre. No recuerdo el nombre, pero justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que todas y todos y todes somos fotógrafos, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, ahí ya tenemos otros desafíos, ¿no? Una cosa es interpelar estas imágenes de época donde los testimonios visuales no son abundantes, bueno, son a veces infrecuentes, insólitos, son un hallazgo. Si no hay muchas fotos sobre el 1 8 de marzo del 84, hay 4, 5. No muchas más, 10, 12, no sé, a lo mejor en algún estudio quedan por allí, pero las de difusión son muy poquitas. Bueno, hoy nos encontramos frente a un desafío diferente, que es esta enorme proliferación y además de la manipulación. Bueno, pero eso ayer y hoy, ¿no? No, el recorte, lo vimos en la fotografía del 71, que yo creo que no fue deliberado, obedecía a una perspectiva de época. Las mujeres no eran importantes en esa movilización, ¿no? Es muy fuerte esa foto, muy fuerte, esas fotos Muchas gracias, son. Cristina. Sí, 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 son. Bueno, yo también quiero como volver un poquito a eso, porque el tema de recortar, ¿no? A partir de una mirada muy particular, esta que estás comentando, una mirada contextual, me parece como justamente muy potente, ¿no? Y cómo a partir de que empiezan a aparecer otro tipo de miradas, ¿no? Es que se empiezan a contar otras historias, ¿no? En ese punto, a mí como que me moviliza muchísimo porque para mí la imagen, las imágenes, ¿no? Tienen un lugar fundamental en nuestra vida y justamente a partir de cómo van conformando nuevos discursos, ¿no? Y el discurso visual sobre todo, ¿no? A partir de este contar otra historia, ¿no? Me parece como muy interesante y también la posibilidad que comentaste en algún momento a partir de la foto de Delia, de combinar dos momentos distintos en una misma imagen, ¿no? Eh, Pienso como en toda la teoría justo de Didi Haberman, ¿no? Pensando en estas posibilidades que tiene la imagen y
y convivir de tiempos distintos, ¿no? Y cómo ahí también estamos hablando de que se conforman y se crean memorias nuevas, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué pensás vos de eso, no? Porque recién decías, bueno, es importante que se pueda documentar y que se cuente la historia, ¿no? Como de manera fehaciente a partir de estas, eh, como de un relato fehaciente, ¿no? Y lo más realista posible en relación a lo que sucedió, ¿no? Pero yo encuentro muchísima potencia justamente en estas otras posibilidades que nos dan las imágenes, y en este caso esta foto, ¿no? Donde Delia justamente, y esto lo dijiste y me pareció maravilloso, es la hacedora de esa foto, es la hacedora de como de un momento histórico único, ¿no? A partir de lo que ella está mostrando. Entonces, bueno, quería un poco saber qué es lo que vos pensás de esto, ¿no? De esta posibilidad de crear memorias No, distintas. claro, a ver, yo creo que las y los historiadores preocupados por el pasado reciente nos hemos ocupado no de ser memorialistas, sino de historizar la memoria. Entonces ahí hay como una cuestión que me parece que es muy importante, y esto también, ¿no? Es como un principio básico. ¿Yo cómo puedo saber que Delia condensó dos momentos, ¿no? De esa historia que le tocó vivir, si no conozco cómo fueron esos momentos? ¿Cómo puedo saber que la memoria de Delia condensa y desplaza y crea una consigna única tomada de dos momentos históricos diferentes si no lo conozco? Porque una cosa era el 79 y la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las colas de gente y las visitas que hicieron por el país y las cientos de personas que fueron a denunciar y la campaña de la dictadura para contrarrestar esa llegada y las denuncias, y otra cosa el contexto de la guerra de Malvinas. Pero yo tengo que saber cómo es el acontecimiento duro, si vos querés, para ver cómo la memoria construye sentidos y cómo se aparta del acontecimiento duro para resignificarlo y para crear un nuevo sentido. Entonces son como dos planos diferentes allí. Me parece que eso es lo maravilloso, ¿no? Estudiar los procesos de memoria, las recepciones de la memoria, la condensación, el desplazamiento de la memoria, implica conocer los acontecimientos duros. A ver, Portelli lo ha mostrado muy bien, con un conjunto de investigaciones. No es que la gente no supiera cómo fueron las cosas, pero la verdad es que la memoria a veces resiste a las cosas tal como sucedieron y construye otros sentidos y otras significaciones, pero nosotros tenemos que estar advertidos de esos desplazamientos. Me parece que es doble la función y el desafío, es maravilloso, ¿no? Porque si no entras en cosas tan buenas, ¿no ves que la memoria es poco fiable? Todas cosas que dice gente que no entiende nada sobre la memoria, sobre cómo funciona. Y la memoria está creando todo el tiempo. No es un archivo de Word que lo dejé y lo vuelvo a abrir dentro de 20 días y está exactamente igual. La memoria está creando y ese vínculo que está creando con el pasado lo hace desde un tiempo presente. Entonces, conocer ese tiempo presente desde el cual ese presente de Delia fue fundamental para poder entender cómo había condensado esos stickers que seguramente los odió cuando los vio en los autos de Buenos Aires, con ese presente de invisibilización de los desaparecidos y de las madres, ¿no? Frente a la retórica nacionalista de la dictadura, ¿no? Ella, me parece que eso que ella condensa es un acto es un acto de genialidad. Toda su acción es un acto de genialidad. De una mujer que, acá hay otra cosa interesante en la figura de Delia. Las madres durante bastante tiempo argumentaron que eran amas de casa, que no, bueno, no, esta cosa como un acto defensivo frente a la dictadura, ¿no? Y Delia era maestra, era bibliotecaria, una mujer súper culta, etcétera, 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 ¿no? Me parece que también ahí hay algo en torno a su figura que me resulta encantador. No por desmerecer a las otras madres, que lo que hacen en realidad es usar un atributo, ¿no? De las relaciones sexogenéricas hegemónicas como cosa defensiva. Delia, bueno, un poco rompe con ese marco, ¿no? Es una mujer que trabaja, una mujer, bueno.
etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, si lo quieren poner por aquí en el chat o por allá en París 8. Estamos en distintas geografías. En la mía Sí. hace un calor insoportable. El verano nos robó la primavera. Bueno, si no se animan, yo no sé si puedas como de forma como breve, em, y por supuesto en función de lo que vos considerás, ¿no? A lo largo de tu trayectoria como investigadora, como docente, em, la importancia de pensar justamente estos movimientos socioterritoriales como, como luchas, como luchas para posicionar justamente los feminismos, ¿no? Entonces, ¿qué lugar juega también este tema del territorio, ¿no? Así, es una pregunta enorme, pero lo que vos Me quieras. parece que es enorme, pero lo voy a sintetizar. Me parece que es fundamental. Mira, entrevistando muchas mujeres de movimientos socioterritoriales, logré entender que, por ejemplo, el apoyo que tuvo la ley de interrupción voluntaria del embarazo no hubiera sido posible sin la llegada de planteamientos, sin que esas mujeres de los movimientos socioterritoriales, que sí se hacían abortos, pero escondidas de sus compañeros, ayudados por socorristas, por otros movimientos de mujeres de clase media en general, o por la sabiduría popular que exponían sus vidas, que en general se trataba de mujeres que ya habían tenido hijos y que no querían seguir teniendo hijos, ¿no? Y que se morían. Yo escuché relatos tremendos de mujeres digamos, de condiciones muy humildes. Me parece que el hecho de que el feminismo, el devenir feminista, es decir, aún antes de asumir, el hacer cosas feministas sin el rótulo, ¿no? El demandar, el reclamar, el permitirse empezar a cuestionar y que eso fuera volviéndose masivo en el territorio popular, es lo que posibilitó el ensanchamiento del feminismo, si no hubiera quedado atrapado en las redes de la clase media ilustrada. Y eso es paradójico, porque el feminismo se convierte en un movimiento social de masas en el neoliberalismo más bruto, en los 90. Ahí empieza un proceso, digamos, en la segunda mitad de los 90, digamos, empieza un proceso de ensanchamiento y diversificación del feminismo, y cómo todas estas nuevas organizaciones socioterritoriales están habitadas principalmente por hogares monoparentales, sostenidos por mujeres, porque bueno, a la desocupación creciente las mujeres y los varones respondieron de modos diferentes. Las mujeres se quedaron con las hijas y los hijos, y siguieron sosteniendo. El varón, la imagen del varón proveedor se derrumbó. Alcoholismo, cuentapropismo fallido, violencia familiar, miles de cosas. Las que salieron, digamos, mostraron que el sexo débil era el sexo fuerte. En definitiva, las que salieron fueron las mujeres, más allá de que si yo le pregunto, si hubiera argentinas y argentinos aquí en este auditorio y les preguntara, les dijera rápidamente que me nombren 5 mujeres piqueteras, no lo podrían hacer. Porque muy rápidamente las jefaturas las asumieron los varones, ¿no? Sin embargo, adentro de los movimientos, las mujeres generaron experiencia. Las mujeres se autonomizaron para irse 3 días. Digo, porque que para las mujeres de clase media nosotras viajamos, nosotras hablamos en público, vinimos a la universidad, eso para nosotros es parte de nuestro mundo. Para una mujer de un sector muy popular que no conoce el mar, o no conoce el centro de su ciudad, que no se va a ningún lado, irse 3 días fuera de la tutela del varón es una cosa, es un acto de liberación. Y eso permitieron los encuentros nacionales de mujeres, cuando se multiplicaron y cambiaron de color. Si yo tengo
fotografías que no les voy a mostrar ahora, lo que eran los encuentros del 90, mujeres de clase media, maestras, periodistas, sexólogas, ya no tan jóvenes, y esto cambió a mediados de la década del 90 y se pobló de mujeres de sectores populares con otras demandas, con otros problemas, con otras preocupaciones, que pudieron empezar a hablar dentro de los pequeños grupos que se forman, de los llamados talleres dentro de los encuentros nacionales. Este es un vehículo fundamental y una herramienta donde no todas eran feministas, claro, pero de difusión. Esto abrió el paso, abrió las compuertas, y después del 2001 ya, digamos, el camino estaba abierto, pero yo entiendo que no podríamos comprender la masividad del feminismo hoy sin las mujeres de sectores populares, cosa que a veces las feministas de otros sectores sociales, con nuestros lenguajes esotéricos cada vez muy alejados de las realidades de las mujeres de sectores populares, olvidamos, y me parece que hay que recordárnoslo, ¿no? Porque si no perdemos ese vínculo, ¿no? Esa posibilidad de comunicación, esa posibilidad de construir comunidad en nosotras, ¿no? Pero bueno, es Sí. largo esto, reclamaría un curso específico sobre el tema, pero bueno, Pero me parece que interesantísimo esto que estás comentando, ¿no? Sobre el tema, la importancia de la colaboración y de la red, ¿no? Creo que son como acciones, ¿no? O prácticas que son indispensables, ¿no? Para las mujeres hoy en día y para los feminismos, ¿no? Y justamente no perder como el centro y el sitio, ¿no? También para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pero sí, sí es largo. Muchísimas. Acá tenemos un comentario en el chat que dice que es interesante saber sobre cómo se vive el movimiento feminista en Argentina y hacer una comparación con cómo se vive en México, ¿no? El territorio es un factor que influye mucho, sí, claro. ¿no? Bueno, pero esa comparación tendría que salir de, digamos, análisis. A mí, yo una de las cosas que no mencioné y que me parece que es importante es que el feminismo no solo devino en un movimiento social de masas en Argentina, sino que tuvo una capacidad proyectiva hacia otras realidades latinoamericanas, más cercanas probablemente, ¿no? Qué sé yo, en el caso de la insurrección en Chile en el 2019, o en el caso de los feminismos en Uruguay, o en el caso de cuando derribaron la acordada de 1973 en Estados Unidos, muchos grupos se movilizaron con pañuelo verde. Entonces digo estas cosas que siempre, no lo digo por México, ¿no? Pero sí este feminismo más eurocentrado, del hemisferio norte, también hay que pensar, digamos, en la capacidad y en la potencia transformadora y en la radicalidad de los feminismos latinoamericanos, y tal vez desde esa perspectiva podríamos comparar el feminismo argentino con el mexicano, ¿no? Sí. No sé, conozco menos del feminismo mexicano, no me atrevo, no Bueno, me atrevo. no sé, Pascal, si por ahí hay alguna pregunta o algún comentario, si no ya vamos cerrando. ¿Sí? Ok. Eh, no, no hay más preguntas, así que sí, por mí podemos ir cerrando. Bueno, Y de nuevo, muchas gracias, Cristina, por esta presentación muy, muy interesante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme hablar de esto en estos días, que son son momentos de peligro para las mujeres, para las disidencias, para los sectores populares y un poco más en mi país, ¿no? Esperemos que esto pase pronto, pero no estoy muy optimista. esperemos que sí. Muchísimas gracias, Veremos. Cristina, por tu intervención hoy con nosotros en el Semillero Memorias y Visualidades. Agradecemos muchísimo también a todas, todos, todes, estudiantes, docentes, académicos, académicas, ¿no? Que nos acompañaron y que siguen inscritos, ¿no? en este curso. Solamente recordar que nuestro siguiente semillero es el 19 de noviembre con Cristina García Martínez y va a tener una presentación que se llama La fotografía humanitaria en Colombia, persistencia de una memoria colonial.
Así que bueno, recordarles que tenemos nuestro siguiente semillero el siguiente mes. Y bueno, que toda la información la hemos enviado por correo. Y bueno, nuevamente agradecerle a Cristina por su tiempo, por esta charla tan interesante que nos ha ilustrado tanto y que también nos deja, ¿no? Como estas ganas de hacer, ¿no? Y de no quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Porque sabemos que la lucha sigue, ¿no? Y que hay que resistir. Así que bueno, muchísimas gracias, Cristina, muchas gracias, Pascal, por allá, y nos vemos entonces en el siguiente semillero. Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Adiós.